Evangelio según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme el anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Hola amigos y amigas, hoy celebramos a María bajo el título de Madre de Dios, el más importante dogma de María. Para muchos cristianos, María es considerada, hasta diríamos, más comprensiva que el mismo Dios. Recordemos nada más el relato que se solía contar en algunos ámbitos católicos. Este relato dice que parece que Dios no permitía que un tal entrara al paraíso porque su vida dejaba mucho que desear. Pero, como por arte de magia, este pecador se encuentra dentro del paraíso. Dios Padre, no entendiendo nada de lo que estaba sucediendo, le pregunta al Hijo, ¿por qué éste está dentro? A lo que el Hijo le responde, fue mi madre. Como siempre lo hace, le levantó el tejido para que entrara. Se habla de María mediadora entre lo divino y lo humano. Alguien, comparándolo con el cuerpo humano, llegó a decir que María es como el cuello, teniendo a Cristo por cabeza y la iglesia el cuerpo, entonces María está en el medio. Pero la Escritura afirma que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. De la experiencia humana se sabe que en las familias del pasado ha sido siempre la figura de la madre la que ha intercedido ante el padre a favor del hijo. El hijo que dice, mamá, decile vos a papá. La figura del padre patrón era una figura que inspiraba miedo, difícil de acercarse. Pero de ser así las cosas, ¿qué idea de Dios nosotros llevamos adentro? En Lumen Gentium 67, el Concilio Vaticano II exhorta encarecidamente a los teólogos, a los predicadores de la palabra de Dios, que se abstengan con cuidado tanto de una falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad al tratar de la Virgen María, Madre de Dios. Por lo tanto, es inválida esta norma del cristianismo católico que dice que de María, mientras más se habla, es mejor. A veces, hablando demasiado, se corre el riesgo de decir tonterías. María en los evangelios aparece ni más ni menos que como mujer y discípula. Una mujer que creció como todas las mujeres en la Palestina del siglo I. Una mujer que ha hecho el difícil camino de la conversión hasta llegar a ser la figura madura del discipulado. En los escritos del Nuevo Testamento se habla muy poco de María. Pablo en Gálatas 4, hablando de Jesús, dice que es nacido de mujer. Luego ni en Juan, ni Santiago, ni Pedro, ni Judas hablan de María. Entonces, ¿de dónde le viene esta teología? ¿De dónde viene esta teología y espiritualidad mariana que se ha reafirmado a lo largo de los siglos? Al inicio de la Iglesia, el interés era profundizar en la figura de Cristo. El culto mariano en la Iglesia no llega antes del siglo IV. Trataremos de realizar de modo simple una presentación de María teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural en que ella vivió como mujer. María, ante todo hay que decirlo, no es un nombre bíblico. Solo una vez aparece para indicar a la hermana de Moisés
pero con algunas connotaciones negativas. Su nombre, aunque con 74 etimologías diversas, puede significar exaltada, glorificada. Del nombre de sus padres, Joaquín y Ana, se sabe por el protoevangelio de Santiago, que es un libro apócrifo, este dato. Allí se dice también que a los 3 años María fue llevada al templo para ser alimentada como una palomita y recibía entonces el alimento de mano de los ángeles. Se trata de nada más ni nada menos que de una mujer. Bien sabemos lo que de la mujer se pensaba en aquel momento. En Eclesiástico capítulo 25 se dice que por una mujer tuvo comienzo el pecado y a causa de ella todos morimos. Se pensaba que la mujer existía solo para tener hijos. La mujer era considerada una propiedad del varón. No podía comer sentada a la mesa con el varón. Entre otras cosas, no tenía derecho a ir a la escuela. En fin, estaba excluida de todos los derechos. El Talmud, que es un comentario, dice que Dios dio a la humanidad la medida de 10 palabras y 9 se las apropió la mujer. Para concluir con esta simple descripción de la mujer, vigente aún en tiempos de Jesús, diremos que en su oración un israelita piadoso daba gracias a Dios por no haber nacido pagano, proletario y mujer. María, a quien hoy celebramos con el título de Madre de Dios, es ante todo esta mujer, una mujer como tanta de su tiempo, pero que transitó el arduo camino del discipulado cristiano. Que en el año 431, en el concilio de Éfeso, le haya dado este título definiendo el dogma de Madre de Dios, no le ahorra a María el hecho de haber tenido que ir poco a poco asimilando la identidad del Hijo que llevó en sus entrañas. Vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es la continuación del pasaje leído en la noche de Navidad. Junto a la cuna de Jesús aparecen de nuevo los pastores. Estos pastores se dirigen a Belén y encuentran a Jesús, a María, al niño recostado en el pesebre. Lo extraordinario es justamente eso, que no encuentran nada de extraordinario. Ven solamente un niño, a su padre y a su madre. Sin embargo, en aquel ser débil, necesitado de ayuda, de protección, reconocen al Salvador. La primera preocupación de los pastores no es de tipo ético. No se preguntan qué debemos hacer, qué cambios morales debemos tener en nuestras vidas, que no eran vidas muy ejemplares, qué pecaditos tenemos que evitar. Se detienen simplemente a gozar lo que Dios ha hecho. Después, solo después de sentirse amados por Dios, entonces estarán en grado de escuchar las propuestas de vida nueva que Dios le va a hacer. Solo así se encuentran en la condición justa de poner su confianza en Dios. En la segunda parte del Evangelio se señala la reacción de María. María conservaba y meditaba todo en su corazón. Literalmente, deberíamos decir, ponía juntos estos acontecimientos. María ponía juntos estos acontecimientos, los comparaba entre sí, sabía sacar el sentido, descubría el hilo conductor, contemplaba la realización del proyecto de Dios. Meditaba, observaba con ojo atento todo lo que sucedía para no dejarse condicionar por las ideas ni las convicciones de la tradición de su pueblo. Se preparaba así entonces para ser receptiva y entonces poder acoger las sorpresas de Dios. Lucas nos ofrece la óptica justa y así la presenta entonces como una hermana mayor, María como una hermana mayor que ha realizado un camino de fe no diverso del nuestro. María no entiende todo desde el principio. Se admira de lo que dice Simeón del niño. No comprende las palabras de su hijo. Debo estar en los asuntos de mi padre.
Al igual que los 12 apóstoles, ellos no entendieron nada, dice el Evangelio, el asunto les resultaba oscuro, no comprendían lo que Jesús decía. María entonces no entiende, pero observa, escucha, medita, reflexiona, y después de la Pascua, no antes, después de la Pascua, entenderá todo, percibirá claramente el sentido de todo lo acontecido. El Evangelio de hoy termina con el recuerdo de la circuncisión de Jesús. Con este rito, Jesús entra oficialmente a formar parte del pueblo de Israel. Pero no es esta la razón más importante por la cual Lucas recuerda este acontecimiento. Es otro el detalle que le interesa. Se trata del nombre que le viene impuesto al niño. Nombre que no había sido escogido por sus padres, sino que había sido indicado directamente por Dios. Para los pueblos del Antiguo Oriente, el nombre formaba un todo con quien llevaba ese nombre. Teniendo presente entonces este contexto cultural, es más fácil entender la importancia que Lucas atribuye al nombre dado al niño. Se llama Jesús, que significa el Señor salva. Mateo luego lo explica diciendo: fue llamado así porque Él salvará al pueblo de todos sus pecados. Entonces aquí está su identidad, aquel que salva, aquel que no hace otra cosa sino salvar. En los evangelios este nombre es repetido hasta 566 veces, casi para recordarnos que toda imagen de Dios incompatible con ese nombre debe ser eliminada. Este nombre llegó al español desde su variante en arameo, Yeshua, a través del griego, Jesús, y luego del latín, Jesús. Sin embargo, se podría traducir como Josué, también como Josué, ya que es otra adaptación del mismo nombre. Esto es importante destacar, ya que Josué es quien va a conducir al pueblo que entra en la tierra prometida, mientras que Jesús es quien conduce a la humanidad en la entrada, diríamos, a la nueva tierra prometida, que es el reino de Dios. Y podemos entonces comprender la razón por la que en el Antiguo Testamento Dios no permite que su nombre sea pronunciado. ¿Por qué? Porque solo en Jesús nos dirá quién es Él. Es interesante notar quiénes son en los evangelios, mejor en el Evangelio de Lucas, aquellos que van a llamar a Jesús por el nombre. No son los santos, no son los justos, los perfectos, son los marginados, aquellos que se encuentran a merced de la fuerza del mal. Ellos van a llamar a Jesús por el nombre. Los endemoniados, los leprosos, van a decir: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. El ciego que va a decir: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El ladrón que muere junto a la cruz de Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Finalmente lo va a confesar Pedro ante los jefes religiosos de su pueblo. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Hasta la próxima.